Bienvenidos a un estudio más de la serie El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. Hoy nos corresponde estudiar el tema, el 666. Veremos dos sellos, dos caracteres y dos destinos. ¿Por qué? Jesús sella en la frente a su siervo, según vimos en un tema anterior. Pues Satanás también sella en la frente o en la mano a los suyos, según dice Apocalipsis 13:16. En la frente de los que son sellados por parte de Dios, les queda escrito el nombre de Dios, Apocalipsis 14:1. Y en la frente de los que son sellados por parte de Satanás, también les queda escrito un nombre, y en este caso es Babilonia la Grande, según dice Apocalipsis 17:5. Ahora, los sellados por parte de Dios están delante del trono de Dios, Apocalipsis 7:15. Mientras que los sellados por parte de Satanás beberán el vino de la ira de Dios, según registra Apocalipsis 14:10. Ahora, los sellados por parte de Dios cantan un cántico nuevo, Apocalipsis 14:4. Y los sellados por parte de Satanás son atormentados con fuego y azufre, Apocalipsis 14:10. Así que tenemos dos contrastes, dos sellos, dos destinos, dos caracteres y dos destinos eternos. Los sellados por parte de Dios estarán con Él para siempre, mientras que los sellados por parte de Satanás serán destruidos eternamente. Ahora, volvamos al libro del Apocalipsis. Abrámoslo allí en el capítulo 13, donde se nos presentan los dos aliados de Satanás, las dos bestias que luchan contra Dios. Apocalipsis capítulo 13, leeré algunos de esos pasajes. Comienza diciendo el texto bíblico: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Más adelante dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nos dice además el registro sagrado que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, de esta primera bestia encontramos aquí 5 marcas de identificación. La primera de ellas, como vimos en el versículo 1, sube del mar. Y el mar representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esos simbolismos no son antojadizos. Apocalipsis 17:15 nos indica el significado de las aguas: pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que, si esta bestia surge del mar, indica que esta organización se establece o surge dentro de un territorio poblado o densamente poblado. Y en el tiempo cuando el apóstol Juan escribió estos mensajes, el territorio más poblado del mundo era el comprendido por el Imperio Romano. Por lo tanto, esta primera marca identificadora nos señala que esta organización surge dentro del Imperio Romano. Segunda marca de identificación: tiene 7 cabezas. Las cabezas son, según Apocalipsis 17:9, son 7 montes. Y esto ya es muy sugestivo, puesto que a la ciudad de Roma se le conoció en la antigüedad, y todavía algunos así la reconocen como la ciudad de los 7 montes o las 7 colinas. No hace mucho que tuve oportunidad de estar nuevamente en la ciudad de Roma, y la guía
que nos dio un recorrido turístico por toda la ciudad, nos fue mencionando y mostrando lo que los antiguos reconocían como los 7 montes o las 7 colinas de la ciudad de Roma. Por lo tanto, esto no solo nos ubica en el Imperio Romano, sino también en Roma. Otra marca tenía 10 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? Apocalipsis capítulo 17 y versículo 12 nos indica que los 10 cuernos son 10 reyes, como indicando que esa bestia se habría de dividir en 10 reyes. Y esto nos va ubicando allí en el Imperio Romano, que como todos sabemos, del Imperio Romano surgieron las naciones europeas, lo que son Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Bélgica y muchas otras naciones europeas antiguamente formaban 10 reyes, o sea, 10 pueblos o 10 reinos. Una cuarta marca identificadora es que hablaba blasfemias contra Dios. Aquí entramos ya a un terreno religioso, porque blasfemar contra Dios es tratar de ocupar el lugar que le corresponde a Dios. En forma particular, atribuirse la facultad de perdonar pecados. Recordarán que en una ocasión se murmuró en contra de Jesús, porque cuando bajaron en un lienzo a un paralítico, lo bajaron, lo pusieron ahí enfrente para que lo sanara. Jesús estaba hablando en una casa, predicando el evangelio, y entonces cuando vio a aquel paralítico, lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquellos que no reconocían que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que era divino, dijeron: este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que blasfemar es atribuirse la facultad de perdonar pecados. Y la quinta marca de identificación es la descripción que se hace en el registro bíblico, que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿a qué organización otorgó el Imperio Romano su poder, su trono y grande autoridad? Bueno, no hay vuelta. Sencillamente, la única institución que reúne todas estas características está claramente identificada por la historia. La historia registra con exactitud el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y debo decirles con todo respeto que la Iglesia Católica Apostólica Romana reúne todas estas marcas de identificación. La historia registra con exactitud el cumplimiento de esas profecías y esta organización reúne esas características. Veamos, la Iglesia Católica Apostólica y Romana surgió dentro del Imperio Romano, un territorio densamente poblado, las aguas de las cuales la vio salir el profeta. Se establece en la ciudad de las 7 colinas, en Roma. Recibe poder y autoridad del Imperio Romano y se atribuye el poder de perdonar pecados, lo cual es blasfemia contra Dios. Saben, miren, hace poco que estuve allí en la ciudad de Roma, fui una vez más a la Catedral de San Pedro, que es la catedral más importante de la Iglesia Católica a nivel mundial. Pues a la entrada, ya en lo que es la nave principal, hay un cubículo muy especial en donde hay un sacerdote dentro, un padre de la iglesia. Y ante ese padre y en ese cubículo vi una fila de personas formadas para llegar ante él en su momento, arrodillarse allí y entonces confesar sus pecados. Es un confesionario. Y la declaración pronunciada por el sacerdote ante cada uno de los que se presentan para confesarse, en latín es ego te absolvo. Y ego te absolvo no es otra cosa más que yo te absuelvo, indicando que se le absuelve de la culpa de pecado. De modo que esas 5 marcas de identificación se cumplen con exactitud en la Iglesia Católica.
Pero hay otras características confirmatorias. Por ejemplo, leemos allí en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, se le dio poder para actuar 42 meses. Luego nos habla que recibiría una herida de muerte. Su herida mortal sería sanada y se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia. Pero antes de pasar a analizar esos aspectos, ¿por qué no leemos? Si gustan, vayamos específicamente a Apocalipsis capítulo 13. Leeré algunos pasajes, por ejemplo, el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Permítanme explicar un poco eso de que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Aquí mismo, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, 12:9, nos dice quién es el dragón. Y fue lanzado fuera, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? No hay pierde. Satanás es el dragón que está detrás de muchas organizaciones humanas para conducirlas a luchar en contra del pueblo de Dios. Miren, Apocalipsis capítulo 12 nos presenta que el dragón Satanás actuó a través del Imperio Romano en el tiempo de Jesús para tratar de matar a Jesús. Podemos leer, por ejemplo, Apocalipsis 12, versículos 1 al 3. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo que nació de la mujer, o sea, la iglesia de Dios, representa, o más bien es Jesús, quien fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues el dragón, Satanás, actuando a través del Imperio Romano, trató de matar a Jesús. Recordarán la historia, cuando Herodes mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo, con tal de matar a Jesús. El dragón Satanás, actuando a través del Imperio Romano, a quien se le denomina también aquí el dragón, para tratar de matar a Jesús. Ese mismo Imperio Romano fue quien otorgó poder y autoridad a la Iglesia Católica. Puso ejércitos enteros a sus órdenes, a fin de que lograra sus propósitos. Y esto lo vemos en el tiempo de supremacía que ocupó durante toda la Edad Media, que aquí se presenta como 1260 años o 42 meses. Dice Apocalipsis 13:5, y se le dio poder para actuar 42 meses. 42 meses equivale a 2 años y medio. 42 meses equivale a 3 años y medio. 3 años y medio. Lo que también se presenta en el libro de Daniel como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses equivale también a 1260 días. Pero aquí estamos en términos proféticos. Por lo tanto, un día equivale a un año. Y si estamos hablando de 42 meses, 42 multiplicado por 30, que es la forma como se considera un mes civil de 30 días, 42 por 30 nos da 1260 años. Ahora,
¿Cómo se inició este periodo? Son 1260 años, tiempos de persecución, de estancamiento. Se conoce aún en la historia secular como la Edad Media, tiempo durante el cual hubo la unión del poder religioso con el poder civil. ¿Cómo se inició el periodo? Se inició con estos detalles. Permítanme mencionar que en el año 533, Justiniano, un emperador romano, emitió un decreto de que el obispo de Roma fuera el obispo de toda la cristiandad. Debo decir que hasta entonces había dentro del cristianismo 4 obispados, o sea, 4 centros principales del cristianismo, encabezados, por supuesto, por un obispo. Uno estaba en Jerusalén, donde se inició el cristianismo, por supuesto. Otro en Antioquía, que fue otro centro importante del cristianismo en los primeros siglos. Otro estaba en Roma, por supuesto, en Roma. Y otro en Cartago, en el norte de África. Pero poco a poco, gradualmente, de entre estos 4 obispos y 4 sedes, 4 obispados, el obispo de Roma fue adquiriendo mayor autoridad, mayor posición, cierta supremacía sobre los otros 3 obispados, hasta que se emitió el decreto de que el obispo de Roma fuera el obispo de toda la cristiandad. Pero ese decreto entró en vigencia hasta el año 538, cuando Belisario, un general romano, venció a los ostrogodos, quienes se oponían al edicto de Justiniano, y así se inició el poder absoluto del obispo de Roma, llamado el Papa. ¿Qué año? 538 de la era cristiana. Ahora, ¿cómo terminó el periodo? Muy bien, súmenle a 538 1260, porque es el tiempo de los 42 meses, durante los cuales esta organización recibiría poder para gobernar, recibiría autoridad para actuar. 42 meses. Muy bien, 538. Le sumamos 1260 y nos lleva a 1798. ¿Qué ocurrió en ese año en relación con el Vaticano? Pues en 1798, exactamente el 15 de febrero, Napoleón Bonaparte ordenó a uno de sus generales, el general Alejandro Berthier, que tomara prisionero al Papa Pío VI. 1798, nos encontramos en el tiempo cuando Napoleón Bonaparte está extendiendo los dominios de Francia. Él se rebela y no acepta ser coronado por el Papa. Y entonces el Papa lanza una excomunión contra él. Y entonces el emperador Napoleón Bonaparte ordena a sus ejércitos franceses que entren a la misma Capilla Sixtina y tomen prisionero al Papa. Era el Papa Pío VI, quien se encontraba en la Capilla Sixtina celebrando sus 23 años de coronación. Y así el general Berthier entró y tomó prisionero al Papa, y terminó así el poder que había tenido durante los 1260 años o los 42 meses. En esa forma ocurrió la herida mortal. Exactamente 1260 años después de iniciado su poder. Ahora, ¿cómo fue sanada esa herida mortal? La Biblia registra, Apocalipsis 13:3, que esa herida mortal sería sanada. Bueno, eso ocurrió en tiempos ahora ya más recientes. La herida mortal fue sanada. ¿Cómo? Restaurándose otra vez su poder. Y esto la historia nos indica que en el año 1929, algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, un dirigente italiano llamado Benito Mussolini hizo un tratado con el Papa Pío XI. Esto ocurrió exactamente el 11 de febrero de 1929, tratado que se conoce como Tratado de Letrán porque se realiza en una catedral de Roma, la Catedral de San Juan de Letrán. Allí se realizó ese tratado. ¿En qué consistía ese convenio entre el gobierno italiano y el Papa? Consistía en que se le permitía al Vaticano establecerse
como una nación pequeña dentro de otra nación, como un estado político y religioso dentro de otro estado. Es así que el Vaticano es reconocido como si fuera un país que está dentro del territorio italiano, pero con plena autoridad. Así que Pío XI, al establecer ese contrato, ese tratado de Letrán con Benito Mussolini, él declaró: mi pequeño reino, afirmó, es el más grande del mundo. La prensa italiana y del exterior le daban la razón, pues con la firma del Tratado de Letrán, que reconocía la soberanía del Estado del Vaticano, un pequeño y lujoso feudo de 144 hectáreas, la Iglesia Católica clausuraba un pleito iniciado casi un siglo atrás, cuando las consecuencias políticas del poder temporal del papado la habían puesto en una de las situaciones más difíciles de su historia. Así comenzó el sanamiento de la herida mortal. Pero el pasaje todavía dice, el Apocalipsis 13:3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A partir de allí hubo un crecimiento a nivel mundial, incluso acá en América. Ustedes sabrán que Estados Unidos surgió como una nación protestante, que no tenía ningún nexo con el Vaticano. Incluso quienes fundaron Estados Unidos, allá las primeras 13 colonias en la costa del Atlántico, venían buscando establecer una iglesia sin papa y un imperio sin rey. Pues el 10 de enero de 1984, esta nación protestante, Estados Unidos, estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Había habido unos intentos a mediados del siglo pasado de que se establecieran relaciones diplomáticas, pero muchos de los congresistas del Congreso norteamericano eran todavía protestantes o evangélicos y rechazaron la propuesta de establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero a fines del siglo se restablecen las relaciones diplomáticas. Después de eso, un poco más adelante, 1992, 21 de septiembre de 1992, se restablecen las relaciones diplomáticas con México durante el gobierno de don Carlos Salinas de Gortari. Relaciones diplomáticas que estaban rotas. ¿Desde cuándo? Los que conocen un poco de historia sabrán que don Benito Juárez, al establecer las leyes de reforma, expropió los bienes del clero, rompió relaciones diplomáticas con Roma y le quitó los poderes y las facultades que la Iglesia Católica había tenido aquí en México, porque antes de don Benito Juárez, o aún en sus tiempos, la Iglesia tenía el control de los panteones y de muchos otros elementos religiosos. La Iglesia tenía el control, pero Benito Juárez hizo una separación. Como dijera Jesús, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y allí estuvo la Iglesia Católica con sus limitaciones aquí en México. Pero ahora, a partir de 1992, otra vez hay relaciones diplomáticas con México y se abre una embajada de México en el Vaticano y también se recibe en México al representante del Vaticano. Ahora, hasta aquí vemos que la herida mortal va siendo sanada y prácticamente en nuestros días está totalmente sanada. Ustedes saben de las frecuentes visitas del Papa Juan Pablo II a México. En una de esas, escuchando a un comentarista en la televisión, decía, bueno, pero ¿por qué es que tanta gente sale a recibirlo? Creo que fue cuando se presentó allá en Chalco, allá cerca de la Ciudad de México. Muchas gentes, millones de personas salieron a verlo. Y él está asombrado, dice, bueno, pero ¿por qué es que tanta gente sale a verlo? La otra persona que comentaba con él en la televisión dijo, bueno, es que es el vicario de Cristo. Es el vicario de Cristo, dijo ella. Así que pues por eso se le recibe como el vicario de Cristo. Pero saben que esto de el vicario de Cristo tiene un significado muy importante. Apocalipsis 13:18 cierra diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, 18. 666. Número característico del paganismo de la antigua Babilonia. Y ya debo decirle que ya desde el primer siglo, a Babilonia, o a la Iglesia Católica, o mejor dicho, a Roma, se le asociaba con Babilonia. Tenemos un pasaje bíblico en 1 de Pedro 5:13, un pasaje un tanto curioso, pero ahí está registrado, no podemos quitarlo. 1 de Pedro 5:13. El apóstol Pedro, escribiendo desde Roma, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. O sea que los creyentes, los cristianos que estaban en Roma, estaban mandando saludos a través de Pedro a los lectores de la epístola. Pero realmente la iglesia no estaba en Babilonia, estaba en Roma. Pero ya a Roma se le identificaba con Babilonia en el primer siglo. Y uno de los títulos dados al Papa es vicario del Hijo de Dios, que en latín es Vicarius Filii Dei. Las letras en latín tienen un valor numérico. Las aplicaciones concuerdan con un sistema religioso que se ha apartado de las enseñanzas bíblicas, no precisamente con personas. Pero antes de analizar esa expresión, Vicarius Filii Dei, permítanme mostrar que en Babilonia fue encontrado un amuleto que tenía los números del 1 al 36, sin repetirse uno de ellos, colocados en cuadros o en forma, ¿qué diríamos? Es como un cuadro dividido en 36 pequeños cuadros, con 6 renglones y 6 columnas. Así que hay 6 renglones, 6 líneas, y 6 columnas. Y en cada cuadro que se hace, que son 36, cada cuadro pequeño que se forma, hay un número del 1 al 36, no se repite ninguno, pero tanto las columnas como los renglones suman 111, 111, 111, por todas partes 111, y al sumar los 111 de las 6 columnas, naturalmente suma 666. Y al sumar los 111 de los 6 renglones, también suma 666. Pues, como dije hace un momento, ese número que era característico de Babilonia, ahora se presenta como característico de esta conocida como Babilonia espiritual o la bestia de Apocalipsis 13. ¿En qué forma? Miren, considerando el valor de las letras como números romanos, sabemos que la I vale 1, la B vale 5, la C vale 100, la D vale 50, la L vale 50, la D vale 500. Muy bien, sumando esos valores de esas letras, de la palabra Vicarius Filii Dei, la B 5, la I 1, la C vale 100, la A y la R no tienen valor, la I 1 otra vez, la B 5, la S no tiene valor, y luego seguimos con la siguiente columna, Filii, la F no tiene valor, la I vale 1, la L vale 50, la I 2 veces vale 1, y la otra I otro 1, la D 500 de Dei, la E 0 y la I 1. Sumando esos valores nos da exactamente 666. 666. Las aplicaciones, como mencioné, concuerdan con este sistema religioso. Pero aun cuando no tuviéramos estos números, todavía nosotros encontramos que todas las marcas identificadoras presentadas anteriormente coinciden, todas ellas, en identificar a la Iglesia Católica o el Vaticano con esta bestia descrita en Apocalipsis 13. Luego nos dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. En fin, después de esto, habiendo identificado a esta primera bestia, Apocalipsis 13 presenta una segunda bestia.
A partir del versículo 11, si gustan podemos leer otra vez Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cuál es esta bestia? ¿A qué representa? Bueno, ahora aquí encontramos que sube de la tierra. La primera subía del mar, lo cual identificamos como pueblos, naciones y lenguas. Esa sube de la tierra, lo cual indica un lugar poco poblado. También nos dice que tenía cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero representa el cristianismo. Sin embargo, dice que después hablaba como dragón, lo cual indica que surge en un territorio poco poblado, como una nación o una organización cristiana, pero después abandona los principios del cristianismo. Y esto coincide con exactitud con Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo fue establecida esta nación de Norteamérica? Fue establecida como una nación cristiana en un lugar poco poblado. Los norteamericanos no llegaron a conquistar como los españoles aquí en México. Llegaron sencillamente a ir ocupando territorios que estaban relativamente poco poblados. Y así tenemos la llegada de los padres peregrinos a las costas de Norteamérica el año 1620. Provenientes de Inglaterra, a lo que llamaron la Nueva Inglaterra, llegan 112 pasajeros para establecer una iglesia sin papa y imperio sin rey. Parte de la Declaración de Independencia de Norteamérica dice, sostenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por el Creador con ciertos derechos inalienables, que entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estados Unidos reúne las características de la segunda bestia. Surge en un territorio poco poblado, surge como una nación cristiana, abandona los principios cristianos, pero lo dice también el pasaje, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y esto nos habla de alianzas políticas, de la unión de estas dos bestias, el Vaticano y Estados Unidos, los cuales se unen para hacer una imagen de la primera bestia. Esta imagen es la unión del poder político y el poder religioso, que impone la marca de la bestia, que es la observancia del domingo, como veremos más adelante. Miren, hablar acerca de la imagen de la bestia es hablar de la reproducción de algo que ya ocurrió antes. La bestia originalmente fue una alianza política del poder del Imperio Romano con el Vaticano de aquel tiempo. Se unieron y, entre otras cosas, pusieron una ley dominical de que se guardara el domingo en lugar del sábado. Hacer una imagen de eso es que en el tiempo del fin, otra vez, un poder político, ahora no el Imperio Romano, ahora Estados Unidos de Norteamérica, una nación muy poderosa a nivel mundial, se une también ahora con el Vaticano de nuestros días. Se unen para hacer una imagen de la primera bestia. Esta imagen es la unión del poder político y el poder religioso, que impone la marca de la bestia, que es la observancia del domingo, como veremos más adelante. A través de todo el Antiguo Testamento, el sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20:12 y 24 nos dice, también les di mis sábados, que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado fue dado como señal entre Dios y su pueblo. Desde que se dio allá en el Sinaí, quedó claro, acuérdate del día del sábado para santificarlo, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, como en la Biblia se habla acerca del 7º día como día de reposo, algunos dicen, bueno,
Pues depende cuándo comiences a contar. Si comienzas a contar el lunes como primer día de la semana, el séptimo naturalmente será el domingo. Sin embargo, afortunadamente, debo decirles que la Biblia no nos deja a la deriva para ver a qué día le ponemos primero. La Biblia es específica y en San Marcos capítulo 16 y versículo 9 encontramos que al día cuando Jesús resucitó le llama el primer día de la semana. Dice así Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Naturalmente, nadie va a discutir que el día cuando Jesús resucitó fue el domingo, pues la Biblia llama al domingo primer día de la semana. Y si el domingo es el primer día de la semana, pues naturalmente el séptimo, ¿cuál será? Nada menos que el sábado. Ahora, es un hecho generalmente admitido por los protestantes que las Sagradas Escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo. Eso se confirma en publicaciones de la Sociedad Americana y de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce y dice que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia. Eso está en Jorge Eliot, El sábado que permanece, The Abiding Sabbath, página 184. Hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día. Y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día sábado como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. De modo que el sábado sigue siendo el día de reposo. Permítanme contarles una experiencia que tuve cuando estudiaba en la Universidad Pontificia de México. Entre los estudios que he realizado, tuve la oportunidad de que se me permitiera estudiar en esta universidad. En ese tiempo yo era director de un departamento para la iglesia allí en la Ciudad de México. Y entonces pedí autorización para que me permitieran ir a tomar algunos cursos a esta universidad. Así que llegué, me inscribí en algunos cursos, estudié durante todo un año y un verano intensivo. Pero una experiencia que no olvido es una mañana cuando, estando sentados para tomar una clase, el profesor de la materia, que era un doctor en teología, doctor en filosofía, acostumbraba que oráramos antes de empezar la clase. Así que cada día le pedía a alguno de los padres que llegan allí para cursos de posgrado que tuviera una oración. Y entonces, ese día me pidió a mí que orara. Me puse de pie e hice una oración como acostumbramos orar nosotros los evangélicos, pidiéndole a Dios que ayudara al profesor, que lo asistiera en la presentación, en la dirección de la clase, que nos ayudara a nosotros para entender la clase, en fin, una oración. Y al final, en el nombre de Cristo, etc. Pues cuando terminé de orar, el compañero que estaba a mi lado me dice: oye, ¿y tú quién eres? Estaba sorprendido naturalmente por la forma como me escuchó orar. Le dije: bueno, un estudiante más. No, ¿tú quién eres? Le dije: mira, la clase ya había empezado. Le dije: mira, después hablamos, terminando la clase hablamos. Así que estaba ansioso porque la clase terminara y tan pronto terminó me llamó: a ver, ven para acá, ¿quién eres tú? Y entonces yo, sin más vuelta, le dije: mira, yo soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Casi se va para atrás de sorpresa al saber que yo, como pastor adventista, estaba allí estudiando. Y entonces me preguntó: bueno, ¿y cómo entraste aquí? Para entonces yo tenía una licenciatura en teología, una maestría en teología. Le dije: bueno, pues metí mis documentos, los analizó el consejo y el secretario me dio mi carta de aceptación. Así que aquí estoy. Dice: bueno, mira, aquí no vas a tener problemas, me dice este compañero. Aquí no vas a tener problemas. Nada más no hables de la bestia, ni del sábado, ni del 666. Y entonces le pregunté: bueno, ¿y tú cómo sabes que nosotros hablamos de esto o que damos estos temas? Dice: bueno, mira, es que yo tengo unos primos que son adventistas del séptimo día. Y entonces le pregunté:
mirándole a los ojos directamente, y bueno, ¿y qué piensas tú acerca del día de reposo? Y me dijo, pues que es el sábado. El sábado es el día de reposo, no podemos cambiar eso. Y entonces, en forma más serio y formal, le pregunté, bueno, y si tú sabes que el sábado es el día de reposo, ¿por qué no lo enseñas en tu parroquia? Y él me contestó con esas palabras, que aún están claras en mi mente. Él dijo, no te imaginas lo que sería cambiar 2000 años de tradición. Y prefieres enseñar tradiciones. Me dice, bueno, tú sabes, uno se debe al sistema. Bueno, pero quiero que me ayudes. Y entonces nos hicimos buenos amigos, me hizo muchas otras preguntas y continuamos estudiando mucho acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, yo salí, él continuó allí. Pero debo decirles que durante ese tiempo hubo uno que sí decidió renunciar a las tradiciones y adoptar las enseñanzas de la palabra de Dios. Un sacerdote. Y se bautizó en la iglesia central de la Ciudad de México, en la iglesia de Sadi Carnot número 12, Colonia San Rafael. Se bautizó y pidió a un compañero pastor que lo acompañara para recoger sus cosas, porque él se regresaba, se iba a Centroamérica para llevar este mensaje bíblico a sus familiares. Es así como Dios me permitió vivir esta experiencia y constatar cómo hay muchas personas que están conscientes que el sábado es el día de reposo, aun cuando en la práctica no están en condiciones de guardarlo. Un escrito católico dice lo siguiente: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, eso es falso, por supuesto, la iglesia sustituyó el sábado por el domingo. De manera que ahora, dicen ellos, santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a hacer. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en el cual los protestantes consienten. Ellos dicen, porque al guardar los protestantes estrictamente el domingo, reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. Así que diríamos que los mismos católicos hacen burla de los protestantes, los cuales según se separan de la iglesia de Roma, sin embargo, continúan guardando el domingo. Y el escrito termina diciendo, ¿qué es pues el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la iglesia romana? Así que, al reconocer esta autoridad para cambiar el día, inconscientemente se está aceptando como la marca de su autoridad, de modo que queda como la marca de la bestia. Pero Jesús nos dejó otro ejemplo. El registro bíblico, el Evangelio San Lucas 4:16, nos dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Era costumbre de Jesús ir el sábado a la sinagoga y leer. Además, los evangelios están llenos de pasajes que testifican que el sábado era el día guardado por los discípulos de Jesús, aún después de su muerte, resurrección y ascensión. En cuanto a las mujeres que fueron para ver el sepulcro de Jesús y para ungir su cuerpo, el Evangelio dice, las mujeres que habían venido con él de Galilea también le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. De modo que aún bajo la pena y el dolor de la muerte de Jesús, estas piadosas mujeres todavía respetaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, o sea, el domingo de mañana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Por qué? Jesús había resucitado. Jesús mismo reposó el sábado en la tumba. Y la Biblia reconoce
el viernes como día de la preparación, según dice San Lucas 24, 1 y 2, día de la preparación, sábado, día de descanso, y domingo, primer día de la semana. La iglesia del Nuevo Testamento continuó guardando el sábado. Los discípulos amaban a Jesús lo suficiente como para obedecerle. El apóstol San Pablo discutía todos los sábados en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18:4. Y después tenemos otro pasaje en el cual se nos dice que durante varios sábados estuvieron reuniéndose. Hechos capítulo 13. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 42 y 44. Y otro registro, Hechos 16, 13, y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. La práctica de los discípulos durante todo el primer siglo fue guardar el sábado. En más de 105 idiomas del mundo, el nombre del séptimo día de la semana es sábado. Formas parecidas, pero siempre significa reposo. Hace unos 3 años estuve en Ucrania para una campaña evangelística. Ellos, para decir sábado, dicen subota, subota. Pero aún esa palabra en ese idioma sigue significando reposo. De modo que la marca de la bestia viene siendo un falso día de reposo. Y el sello de Dios se manifiesta por el reposo, por el día de reposo establecido desde la creación. 2 sellos, el sello de Dios y el sello de la bestia. Y Apocalipsis 17:4 nos dice que en ese tiempo del fin se unirán la bestia y los reyes de la tierra para pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Y tú, cuál sello recibirás? ¿El de Dios, aceptando el sábado bíblico establecido desde la creación, o el de Satanás, aceptando y guardando un día que es solo producto de la tradición? Recuerda, solo hay 2 sellos, o el de Dios o el de Satanás. 2 marcas que quedan impresas, el carácter de Dios o el carácter de Satanás. Y 2 destinos eternos, la vida eterna en Cristo Jesús o la perdición y muerte eterna con todos aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y al dragón. 2 destinos, las acciones y decisiones diarias determinan nuestro destino eterno. Recuerda, los sellados reflejan el carácter de Dios. Yo espero que tú, mi apreciado oyente, estés consciente de esto y tomes una decisión del lado de Cristo Jesús. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y si bien atravesarán por diversos problemas y ataques, solo en Cristo Jesús hay seguridad. Y al final se les presenta entre los que siguen a Cristo por donde quiera y son protegidos por Él. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. El Cordero vencerá a todos sus enemigos, y quienes estén con Él serán llamados y elegidos y fieles. Quiere el Señor que en este desenlace final del drama milenario entre el bien y el mal, tú te coloques del lado de Jesús, del lado de su santo día, el sábado, el día de reposo que Él estableció desde el principio como un monumento que recuerda que Dios creó todo en 6 días y el séptimo reposó. Que Dios te bendiga y que el sello de Dios sea colocado sobre tu frente también al aceptar este día
que el Señor nos ha dejado. Dios te bendiga.